Saludos amigos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Millennials Radio Podcast. Hoy, como estuvimos anunciando, vamos a estar compartiendo con Adelso Ureña. Él es podcasting aquí en la República Dominicana y con él estaremos conversando sobre este tema tan interesante, sobre podcast. Él además forma parte de nuestro equipo de Millennials a través de la cápsula sobre marketing digital y ahí aprendemos sobre todo muchos trucos que luego podemos implementar en nuestras plataformas. Buenas noches y gracias por estar con nosotros, Adilson. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchas? Perfectamente y te veo perfectamente también. Muy Qué contenta bueno, qué de bueno. compartir contigo y de poderte ver porque a veces como que hablamos mucho por WhatsApp o compartimos información del programa, pero no tenemos la oportunidad de vernos tanto. Sí, no, por email o por WhatsApp, mira qué cosa. O al menos Y como no, la gente teníamos, pensaría que nos vemos. teníamos meses que no hacíamos un live. Recuerdo que también por el asunto de que la llegada de Matías, entonces ahí se complicó un poquito hacer un live. Pero estábamos haciendo creo que 2 lives mensuales. Milenio estaba haciendo un live creo que semanal o quincenal, no recuerdo bien, pero estábamos haciendo eso bien recurrente. Y qué bueno que ya estamos haciéndolo aquí otra vez nuevamente. Y Vamos a nada, aquí retomar listo para todo compartir. eso. De hecho, estamos preguntándole a las personas a través de una historia que creamos cuáles temas les interesan para ir compartiendo con ellos. Ahí tuvimos un Súper. proceso de una mamá millennials y un papá millennials. Papá millennials responsable, que ya ese es el término que le dicen. Es un papá responsable. Oh, ok. Así que le dicen ahora. Claro que sí. Para la gente que se une a nuestro live, quisiéramos que tengan la oportunidad de conocerte un poquito más. ¿Quién es Adel Soureña? Bueno, mi nombre es Delis Ureña, soy podcaster dominicano de aquí de Santiago. Estudié administración de empresa. Este, Trabajo actualmente en una compañía que trabaja con productos médicos, pero mi objetivo o mi deseo de aprender es la parte de marketing digital y crecimiento personal. Y una de las razones en la cual creé el podcast es para compartir, primero aprender y luego compartir la información que yo aprendía a través de las entrevistas. Básicamente, rápidamente sería eso. O sea, tú me haces preguntas y yo respondo con mucho gusto, todas las que tú quieras y las personas que nos están escuchando o viendo tengan para compartir. Eres del área de administración, como decías. ¿Qué te motivó a incursionar en el podcast y en temas de crecimiento personal? Uy, varias cosas. Llegó un punto en que cuando salí del área laboral, cuando me gradué de Pucamaima en el 2009, me chocó la realidad del trabajo. Entonces, la universidad te enseñaban ciertas teorías, yo digo, americanas. Entonces, cuando tú ibas a implementarla y te chocabas de golpe con la realidad que existía. Por ejemplo, en mi generación le hablaron mucho sobre liderazgo y sobre tener iniciativa. Y lo primero que me dicen cuando llegó un trabajo es que aquí tú no vienes a hacer iniciativa, tú tienes que hacer lo que se te diga. Y eso me chocó muchísimo. Entonces, uno llega con muchas ideas, con mucho deseo de implementar cosas que tú aprendías y como que tú te sentías como, ¿y para qué estudié? Llega un punto en que uno llega como en esa crisis de los 25 que a los millennials no da, como para esa edad, y uno dice, ¿qué yo voy a hacer con mi vida? O sea, yo quiero hacer algo distinto. Y en el 2015, 16 estaba comenzando la parte de Instagram. Todo el mundo estaba tirando muchas fotos con filtro y muchas cosas bonitas y eso. Y yo todavía en mi cabeza, yo no soy bueno para esto, para tirar fotografías. Muchas veces me decían, tú tienes muy buena voz, tú puedes ser locutor, tú te manejas muy bien comunicándote y demás. Pero como que no me llenaba la parte de la radio. Y yo vine consumiendo podcast desde hace mucho, desde el 2012-13. Mi primer podcaster fue Pat Flynn con su podcast Smart Passive Income. Y fue mi primer podcast. O sea, para mí fue súper innovador y me mantuve escuchando los recurrentes. Aquí en República Dominicana no hay cultura de podcast. Se está creando ahora, hay un nuevo movimiento. Pero en origen, yo lo que quería en esa crisis
era como, ¿qué yo quiero hacer? O sea, yo me di cuenta que por donde va el mercado no es algo que me esté satisfaciendo ni cubriendo mis necesidades. Y había un boom de crecimiento en la parte de marketing digital, pero yo decía, estoy recién casado, no puedo irme para España a hacer una especialidad, y el pensum que están ofreciendo las universidades locales no me convencen. Además de que el marketing digital es una constante evolución. Hay cosas que van cambiando, hay cosas que el algoritmo, que esto, y bueno, y yo no veía que aquí habían personas que estaban en el momento ofreciendo en esa época lo que yo quería. Y se me ocurrió la idea de la parte del podcast, porque yo dije, oye, yo puedo entrevistar a las personas, a los especialistas que están haciendo esto día a día y compartir esto en Internet. Así yo aprendo y comparto la información. Y esa fue la idea en inicio con el que yo comencé la parte del podcasting. Tenía una visión distinta al inicio, era muy de millennials. Yo recuerdo que lancé un episodio sobre millennials, que yo sé que tú lo has escuchado, y nadie hablaba de Sí. millennials en esa época. O sea, tú decir millennials era una mala palabra, era sinónimo de vago, era sinónimo de esa gente no sirve para nada, eso no quieren hacer nada, eso no quieren estar pegados en el celular y demás. Y lanzamos un tema de millennials que fue muy, muy, muy interesante con la parte de relaciones del trabajo y la parte laboral. Y qué bueno que tú tienes esa sección ahí con una compañera que está hablando sobre esa parte. Y el podcast mío ha ido evolucionando más a esa área de liderazgo, crecimiento personal, porque me di cuenta que en la parte de emprendimiento, tu negocio va a ir creciendo a medida que tú vas creciendo. Entonces, hay cosas que hay que comenzar a aprender, a reprogramarte, a seguir avanzando. Y si tú no vas creciendo, ni tu visión, ni tu negocio, ni tu emprendimiento va a ir creciendo, ni tu equipo de trabajo va a ir creciendo. Entonces yo dije, tengo que mezclar crecimiento personal y marketing digital, ligado ahí más o menos la parte de liderazgo y emprendimiento, para poder entonces llevar un mensaje o una información que yo no veía que estaban dando u ofreciendo en el mercado ni en las universidades. Cuando me gradué yo me daba cuenta que lo que me decían era totalmente alejado a la realidad que vivíamos. Entonces, ahí fue que yo dije, bueno, voy a poder comenzar a compartir información o temas que yo considero que son importantes que otra persona escuche o que aprenda y que sean temas que se puedan utilizar en el tiempo, que están evergreen. Por ejemplo, uno de los episodios más escuchados es de la procrastinación. Todo el mundo procrastina, todo el mundo quiere aprender Sí. cómo ser más eficiente. Incluso ahora el hecho de que todo el mundo tiene el deseo de trabajar desde casa, como estamos ahora en cuarentena, estamos de trabajar desde casa, pero es súper difícil tú cambiar el chip de tú trabajar en tu zona de oficina a tú tener que trabajar en tu casa. Eso es totalmente un cambio de mentalidad increíble. O sea, ahí hay Y que, para hay que, quienes tenemos niños pequeños como tú y yo, disculpa que te interrumpí, todavía más retador. sí, 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 Qué bueno que bien tú complicado. mencionabas esa parte, Adelso, del tema de la educación, porque nosotros vivimos abogando por esa parte y de hecho los millennials viven pidiendo que se evolucione la educación, porque pasan muchos años de estudios y especialmente en la universidad y cuando salen es una realidad totalmente distinta. Y es precisamente lo que hemos estado viendo ahora con el entorno laboral. Los millennials querían trabajar remoto, flexibilidad de horario y siempre se les cuestionaba y se les decía que no era posible. Coronavirus ha demostrado que sí es posible y que más allá quizás de lo que los millennials decían. Yo creo que se le va a respetar un poquito en esa área más a los millennials ahora. Sí. No, y llegó, yo sé que bueno, no, nos llegó República Digital obligatoriamente, porque tuvimos que absolutamente, República Dominicana entera se tuvo que poner digital, comenzar a utilizar software para hacer videoconferencias como Zoom. Ahora tú entras a Instagram y todo el mundo un experto dando webinar y Zoom y utilizando la aplicación de Zoom y todo el mundo comparte esa información. Así, tú quieres aprender a hacer Zoom, quieres a hacer reuniones de trabajo a través de Zoom, como los primeros pasos para utilizar Zoom. O sea, todo el mercado entero está en eso, completamente. Sí, que de hecho se va a convertir en una saturación y hay que comenzar a buscar otras oportunidades. Antes de entrar de lleno, Adelso, ya el tema del podcast, vamos a hablar, estuviste participando recientemente en el primer maratón de podcast que se realizó en el país.
Cuéntanos de esa experiencia, cuál tema trataste, quiénes participaron, cuál fue el objetivo de este maratón. El objetivo de la maratón está en podcastrd.com y la frase o el eslogan es podcast producido por gente del patio para el mundo. Lo que queremos es enseñar que en República Dominicana existe talento, existe personas que y que es de calidad mundial. O sea, lo que te quiero decir es que con este evento no se ha hecho. Creo que se han hecho dos a nivel español en el mundo entero. O sea, es prácticamente algo súper increíble y mucha gente no se enteró de lo tan poderoso y revolucionario que se ha hecho esto. El podcast en República Dominicana está en pañales. Vamos a hacer un pequeño historia que en el 2019 se hizo la compra de Spotify y todo el mundo ahora utiliza Anchor para utilizar el host de manera gratuita. Y muchos podcasters comenzaron a crear sus programas de manera gratis y fue el lanzamiento, el boom en Latinoamérica, tanto así que Spotify superó a la gran madre de todos los podcasts que es Apple Podcasts o iTunes en su momento. Y fue una visión realmente de Robert Sasuke, que es uno de los primeros podcasters de República Dominicana. Uno entrando a más personas, y se hizo un grupo de podcasters que se están en constante aprendizaje. Se hizo la primera reunión de podcasters en Santo Domingo y estaba planeado hacerse una ahora en marzo, pero imagínate, por el coronavirus no se podía o no se pudo y está paralizada ahí. Pero se va a hacer también un evento muy, muy interesante en Santiago. Ahora, hay una evolución increíble en la parte del podcasting en República Dominicana que se le está dando mucho brillo, que se le está dando mucha fuerza. Robert Sasuke y Jamie Febles son la pareja que están liderando ese trabajo con una página web increíble. Se hizo una logística con casi 48 horas de puro contenido de diferentes podcasters de todo tipo. O sea, ahí hay personas que tienen un podcast que yo ni sé, o sea, un podcast de cómo jugar tenis, Wow. o sea, o sea, totalmente temas increíbles, psicología, pareja, marketing, liderazgo. Vi uno también sobre ingeniería en sistema o algo relacionado a ese mundo. Fue algo increíble. ¿Estás ahí, Dayanara? Sí, Ah, ok, perfectamente. ok. Tu internet como que está flaqueando un poco. Vamos a estar aquí mientras podamos, entonces. Cuéntanos, Adelson, ¿por qué sacar un podcast? Porque ahora, por ejemplo, tenemos mucho tiempo libre. Yo he escuchado a muchas personas que quieren incursionar en este mundo, quizás tienen una rama en específico, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los beneficios de yo estar en el podcast? La creación del podcast hay muchísimos beneficios. El hecho es que ahora mismo, como iniciaste hablando del tema de la educación, hay una generación que siempre quiere estar en constante educación. Adelson. Bueno, el asunto es que siempre estamos buscando la manera de cómo educarnos y cómo prepararnos cada vez más. El podcast te da la ventaja de que hay personas allá afuera que tienen un podcast hablando del tema o de la categoría de tu industria que a ti te interesa. Entonces, la ventaja es que tú puedes escuchar podcast mientras tú estás haciendo otras actividades. Por ejemplo, el mayor número de personas consume podcast mientras está en el vehículo. Mientras va manejando, pone su podcast en la radio y va en ese camino, más aquí que se hacen tapones de tráfico en Santo Domingo, que fácilmente se toma 30 o 40 minutos, ahí fácilmente tú puedes escuchar uno o dos episodios de cualquier podcast.
Entonces, mientras haces quehaceres domésticos, mientras estás jugando con el niño, tú puedes estar ahí escuchando un podcast de fondo y demás. O sea, tú no tienes que estar como si fuera un video completamente poniendo tu atención en lo que está proyectando ese video. Entonces, la ventaja del podcast es esa. Hay otras cosas que tú no necesitas muchos equipos. Muchas personas creen que tal vez tú necesitas un estudio de grabación muy profesional y no es cierto. Cuando yo inicié con esto. Esa fue mi inversión. Un buen micrófono, claro está. Pero eso fue. Ahora hay muchísimas formas de cómo tú hacerlo. Hasta simplemente con el celular. Tú no necesitas mucho. Además que tú puedes transportar eso a cualquier parte del mundo. Yo puedo viajar a Miami, yo puedo viajar a Estados Unidos, participar dentro de un congreso y conocer a alguien súper interesante, decirle, mira, te puedo hacer una entrevista sobre este tema que me gustó y te aseguro que la mayoría de personas, cuando tú dices, tengo un podcast, quisiera invitarte, te dicen que sí. O sea, el 100% que yo tengo de la persona que le he invitado, me dicen que sí. Los primeros 15 episodios creo que hice, yo invitaba a las personas y ni siquiera sabían que era podcast. Confiaban en mí y decían, bueno, tú eres que sabes, vamos a darle. Y ahí aprendieron a hacer un podcast. Incluso hay personas de las que yo entrevisté que le gustó tanto la plataforma que luego ellos crearon su propio podcast. Y claro, yo le ayudé en el proceso y crearon eso. O sea, hay muchísima ventaja con la parte del podcasting. Lo bueno que es bajo demanda y tú puedes buscar el tema que a ti te guste, en el momento que a ti te guste. Lo descargas del internet hacia tu celular y lo puedes escuchar sin tener internet. O sea, hay muchísima ventaja en comparación a la radio, que no es menospreciando la radio, porque tiene su poder de audiencia, pero en la parte del podcasting, el hecho de que tú puedes decir, hoy son las 5 de la tarde, yo quiero aprender sobre liderazgo y pongo tema de liderazgo personal y te aparece un sinfín de personas, de temas en español, en inglés, como tú quieras, y te dice la fecha, cuándo fue que se publicó ese episodio, y tú te mantienes activo. Recientemente me llama una amiga y me dice, mira, yo quiero que me mande ese episodio sobre crianza responsable. Entonces, bueno, vamos a buscar temas relacionados a eso. Sobre alguien tiene que tener un podcast de cómo ser un buen padre, cómo criar, ahora más a los millennials que nos interesa tanto. Yo, bueno, todavía no sé en mi cabeza quién es, Sí. pero voy a tenerlo pendiente y voy a comenzar a investigar y te voy a mandar esos episodios a las personas que están creando ese tipo de podcast o ese tema relacionado a crianza responsable, a cómo ser mejor padre, cómo criar y todos los demás. Y ahora mismo hay personas que quieren saber, porque a nosotros nadie nos enseñó a cómo ser papá. Nadie cogió un curso de cómo ser papá y todo el mundo quiere ser un buen padre. Y es un poco diferente ahora en comparación con años anteriores. Sí, Yo que estoy viviendo la experiencia sé. los millennials queremos prepararnos para todo, siempre queremos educarnos, entonces estamos investigando constantemente qué debo hacer, qué no debo hacer, cuál es la mejor forma para cómo sacar el mejor potencial de mi hijo y que sea una persona de bien. Yo creo que ese es lo que uno como papá siempre quiere. Sí, claro que sí. Me gustaría que las personas que se han unido a compartir con nosotros, a escuchar esta conversación, se puedan integrar, porque yo he visto personas que han entrado, que yo sé que tienen el interés de formar parte de podcast, de abrir su propio espacio. Entonces Muy es una bien. buena oportunidad que tenemos un experto para que puedan hacerle todas esas preguntas. Yo leía recientemente, Adelso, y no sé qué tan cierto es, que se va a estar haciendo cobros por el podcast de un tiempo para acá. ¿Qué tan cierta es esa información? ¿Cómo cobros? Así, ¿a qué te refieres con la parte de cobros? Cobrar por usar las plataformas. Las plataformas. Bueno, mira, hay diferentes formas de tú hostear el podcast. Tú puedes hacerlo a través de tu página web de una manera gratuita. Hay otros servicios externos, como es un host de pago, que hay muchísimos otros. Y también hay hosts que son gratuitos, como es el caso del famoso Anchor que compró Spotify ahora recientemente. Y no te cobran por el hecho de tú crear ese podcast. Ahora, sí hay personas que en la creación de su podcast o de su contenido pueden monetizarlo al decirle a su audiencia,
Mira, si ustedes pagan esta mensualidad, ustedes tienen acceso a unos episodios especiales o unos episodios o unas entrevistas más íntimas o más, ¿me entiendes? Como un acceso a un contenido más de mayor calidad, más VIP, vamos a decir. Ujú. Pero hasta ahora que yo sepa, no hay ese tipo de cosas de que te van a cobrar por el consumo de la parte del podcasting. Ahí está Robert Sasuke. Saludos, Robert. Sí, saludos que está saludándonos. Ahí puse el tema que estamos conversando, por si acaso alguien quiere Robert, hacer realmente, una pregunta. Robert fue el visionario de la parte del podcast RD. Es un súper veterano con un gran conocimiento en la parte del podcasting. Y a nivel Latinoamérica, a nivel mundial, es increíble. Las personas no saben la, el poder que tiene el podcast y el branding que tiene Robert a nivel mundial. Y está aquí en el patio, como uno dice, es del patio, es de República Dominicana y la gente no lo conoce. ¿Sabes lo increíble que es eso? Un abrazo, Robert. Robert, salud, te voy a tener que entrevistar en Millennials. Hoy sí, yo te voy a hacer la conexión de una vez. Ah, genial. Adelso, si una persona quiere iniciar en este proceso de podcast, ¿puede hacerlo solo o necesita la ayuda de un experto, de un asesor, como quizás es el caso tuyo? Mira, yo comencé solo. Allá afuera hay muchísimo contenido en internet de cómo iniciar tu propio podcast. Eso es gratuito, gratuito. Yo voy a lanzar también un ebook gratuito de cómo hacerlo paso a paso. Entonces, pero, obvio, si tú quieres reducir el tiempo y hacerlo más rápido, pues entonces es bueno que tú busques un mentor, una persona o le pagues a alguien que te pueda enseñar. Eso es claro, te evitas muchos dolores de cabeza. O sea, como te dije, yo aprendí a puro tropezones. Yo creé mi página web a puro tropezones. Y fui viendo un video en YouTube de un chinito y yo iba arreglando esto, iba poniendo aquí los colores aquí y allá, como yo consideraba que fuera mejor, y ahí se iban arreglando. Pero obviamente pasé mi trabajo, pero lo logré y me siento muy orgulloso. Ahora, si tú quieres, si tú ser una persona que quiere iniciar tu propio podcast y tienes un tiempo X, tú quieres decir, bueno, de este tiempo a este tiempo tengo para poder crearlo en un mes, bueno, tú puedes hacerlo solo, pero si tú quieres hacerlo con los pasos seguros, págale a alguien que te pueda ofrecer eso, o compra un curso digital que te dice cómo Ujú. hacerlo paso a paso, sin decirte, te evitas muchos dolores de cabeza y te ahorra muchísimo tiempo. Depende del tema que la persona haya elegido, ¿está el rango de edad de interés en ese podcast? ¿O hay una edad específica que consume más podcast? Sí hay un nivel hay un rango de edad, claro, de personas que consumen podcast, ¿verdad? Los millennials son uno de los que más consumen. Esta generación es de las personas, es de la generación que más consumen esto, pero está abierto a todo público. Hay podcasters pequeños, de niños, adolescentes, hay escuelas que motivan, y sé que hay escuelas en Estados Unidos que motivan a tener un podcast en la escuela como un proyecto personal. Creo que incluso hay universidades que toman de la carrera de comunicación para que creen podcast, ya sea como un proyecto final o como un programa de la universidad para que los estudiantes se mantengan informados sobre eso. Excelente, y un buen ejemplo de lo que se pudiera aplicar aquí en la República Dominicana, que se necesitan más prácticas que teorías. Karen Jiménez tiene una pregunta. Yo no conozco a Karen, pero Karen, quiero darte las gracias porque tengo personal y ahora en la de Millennials, eso se valora muchísimo. Ella dice, ¿hay establecido una estructura o cronograma para la realización de cada episodio? ¿Algún guión? Para la creación del episodio. Ajá, de cada episodio, dice ella. Bueno, eso va a depender de cada quien y el formato que quiere darle. O sea, si una persona que quiere darle un formato jocoso, o sea, hay diferentes formas de cómo tú estructurarlo. Mi forma, la que yo enseño, la que yo utilizo, es utilizar lo básico en el sentido de que el qué, por qué, cómo, dónde, cuándo, cómo me ayuda. O sea, sacar esas 5 o 6 preguntas básicas de la comunicación para darlas
a mi público, mi audiencia. Ejemplo, vamos a tener el tema de la procrastinación. Con lo que se va a comenzar el de la procrastinación es, ¿qué es procrastinar? Eso es lo primero que la persona quiere saber. Luego es, ¿qué es esto es importante? ¿O cómo me afecta a mí la procrastinación? Y luego que la persona sabe cómo te está afectando, entonces tú le enseñas el cómo tú puedes combatir la procrastinación. Eso sería una estructura básica para la creación del contenido a través de un episodio. Ahora, claro, ahí va a haber interacción. Si es, por ejemplo, una entrevista, yo te puedo hacer una pregunta jocosa para hacerlo un poquito, tú sabes, cómo está la familia y esto, cómo fue tu historia, y hay cositas que uno va agregando. Pero eso va a depender mucho de la personalidad y la marca de voz que le quiera dar, o sea, de la marca personal de la persona, la marca personal que le quiera dar el creador del podcast. ¿Me entiendes? O sea, yo no te puedo dar una estructura como muy cerrada, muy cuadrada. Cada quien tiene su propio show y lo quiere hacer como más le gusta. Si lo quiere hacer jocoso, si lo quiere hacer muy de educación, si lo quiere hacer informativo solamente. Hay muchísimas formas. Yo te puedo enseñar, que fue la que te dije, la forma que yo utilizo y es la que más me ha funcionado y que a la persona le gusta porque le dicen, oye, qué buen entrevistador eres, qué bien hiciste eso. Entonces, como la persona te comenta eso, y bueno, pues lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Hay muchos podcasts ahora que vienen de la radio, entonces ese programa de radio se pasa al podcast. Caso, por ejemplo, de que no fuera así y que es quizás como tú lo haces. Necesito experiencia en edición, en poder editar todo eso que yo estoy grabando, o eso es algo que lo grabas espontáneamente y sale así al natural. No, en mi caso yo hago una pre-entrevista. Por ejemplo, si quiero hacer un tema contigo sobre branding. Yo hago una pre-entrevista, mira Dayanara, quiero que me conozca, quiero trabajar este tema en específico, entonces le explico a la persona que, ese es mi caso, ese es mi estilo, no sé cómo lo harán otros podcasters, pero te digo mi experiencia, cómo yo lo hago, cómo me funciona. Cuando te invito a una pre-entrevista, te digo cuál es mi objetivo que quiero hacer. O sea, quiero hablar de branding para jóvenes emprendedores. Ya yo estoy dando la audiencia a quien queremos que enfoquemos el tema. Entonces, comúnmente le pido, si tú me puedes dar cinco consejos, que eso ayuda muchísimo para la creación. Cuando tú haces una lista de cosas, una lista de ideas, dame cinco tips para yo mejorar mi marca personal. Es más fácil para tú crear y es más fácil para la otra persona consumir ese episodio. Entonces yo le digo a esa persona, mira, yo quiero hacer esto, esto y esto. Hago una lista de preguntas, más o menos 5 o 6 preguntas, y siempre le digo a la persona que voy a entrevistar, mira, esta es la lista de preguntas que quiero hacerte, pero se abre si tú das una información que a mí me interesa, siempre salvaguardando tu imagen. O sea, si tú me dices, no me hagas preguntas de cosas personales. Ah, pues ok, yo no te hago ningún tipo de pregunta de ese tema. Y perfecto, no hay ningún tipo de problema. Entonces, pero se abren las preguntas. Si tú me das una información interesante, yo puedo abrir ese abanico de preguntas para que entonces el episodio se destaque la mejor información para la audiencia a quien yo quiero llevar ese contenido. Entonces, ese sería Y mi en el caso. caso de que una persona no sepa de edición, después De que hace la edición. entrevista, ¿cómo te maneja? Bueno, se puede aprender. Eso es uno. Si tú tienes deseo de hacerlo, tú puedes aprender a hacer ediciones de audio. Otra cosa es tú contratar a otra persona que te haga esa edición de audio. Yo, por ejemplo, ofrezco ese servicio tengo podcaster que le doy ese servicio de edición y le doy mentoría sobre la parte del podcasting. Incluso yo escuchando le digo, mira, tú puedes mejorar esto, dale este tipo de preguntas, la próxima vez hazlo de esta manera, arregla esta parte de audio, agrega tal cosa para que mejore la calidad de audio y así. Pero Excelente. comúnmente el podcaster que quiere aprender, aprende a editar también o busca la manera de cómo editar y aprender a hacer todo el tipo de cosas. Karen Jiménez también nos pregunta que cuál es el tiempo recomendado que debe de durar un podcast y si dentro de un esquema o un guión que se elabore, si es un solo invitado, puede ser más de uno.
la gran pregunta. ¿Cuánto tiempo tiene que durar un episodio? ¿Cuánto tiempo tiene que durar esto? Mira, ahí es el gusto de los colores. Ahí va a depender mucho de lo que, quién es tu referente en podcast. Hay personas que consumen podcast de 5 minutos y les parece fenomenal. Hay otras personas que consuman episodios de 10 a 20 minutos y dicen, excelente, ya de ahí ya yo no paso. En ¿En mi serio? caso, ¿5 minutos? sí, por ejemplo, una persona de mucha fama, Vilma Núñez, en el área de marketing digital, lanzó un podcast hace menos de un año y se posicionó así. Claro, ella tiene una marca personal Sí, poderosísima, pero fuerte. ella hace tips de 5 minutos diarios. O sea, episodios diarios de Oh, 5, 6, diario. 7 minutos. Pero la persona tiene un gran nivel de conocimiento, un gran contenido y crearlo es súper fácil para ellos. Entonces, 5 o 6 minutos es una cápsula, así, págate. Pero en mi caso, como mi formato no es solo, mi formato es entrevista, entonces, y mis referentes de podcast son entrevistas a quienes yo admiro, como Pat Flynn, Lewis Howes y demás, son entrevistadores. La mayoría de esos episodios duran 40 minutos a 1 hora y yo me lo disfruto. Creo a quien yo consumo más de entrevistas se llama Tim Ferriss, un gran autor, una referencia mundial en el área de podcast y de negocios online. Y él puede durar fácilmente 2 horas, 3 horas en una entrevista. Ahora, ¿a quiénes son esas personas que entrevista? Son personas de clase mundial. O sea, fíjate de tener a Tony Robbins ahí para hacer una entrevista. Tú vas a decir, oye, yo no puedo, yo voy a usar todo el tiempo disponible para yo poder sacar la mayor información posible a esta persona. Si tengo que durar 3 horas hablando y él tiene la habilidad de hacer una entrevista que dura 3 horas, a ti se te va el tiempo que tú dices, ya pasaron. ¿Qué tiempo? Creo que justamente con eso que tú explicas, define muy bien lo que hablabas anteriormente, a propósito de que el Internet se le fue para poder abundar sobre eso, que depende mucho del concepto que uno tiene, porque si verdaderamente es una cápsula, bien podría durar esos 5 minutos, pero si ya es una entrevista y uno tiene un invitado ahí, tiene que sacarle el mayor provecho posible, no le va a hacer una entrevista de 5 minutos, sino que uno quiere conocer a esa persona, su trabajo, su trayectoria. Claro. Eso también va a depender del formato que tú elijas. Entonces puede ser el formato solo, que eres tú compartiendo una información porque tú eres un especialista en un área, un experto en una área. Puede ser entrevista, como yo hago, a una persona o a varias personas. O puede ser tipo round table. Round table es comúnmente lo que se hace en la radio, 4 o 5 personas debatiendo sobre un tema. O puede ser esas 4 o 5 personas que traigan un invitado y esas 4 o 5 personas entrevistan a ese especialista sobre ese tema. Ay, gracias a Work and Talent, que la mencionábamos al principio, a Carolina Pau, de la cápsula del mundo corporativo de los millennials, que estuvo también compartiendo con nosotros el sábado pasado. Ella dice, excelente tema, muy útil, gracias. Bien, gracias a ti por estar con nosotros. ¿Por qué tú piensas que en República Dominicana está teniendo tanto auge este tema ahora, Delso? Mira, como te dije al inicio, está la parte de que Spotify compró Anchor y Anchor volvió fácil y gratuito la creación de un podcast. Se está cortando un poco ahí, Adelso. Bueno, en lo que Adelso vuelve y retorna, recuerden que ustedes pueden participar, interactuar con nosotros, hacer algunas preguntas específicas que les interesa, tener un segmento, un podcast, cápsulas en el ámbito que ustedes están desarrollando, ya sea emprendimiento, sea salud, finanzas, recursos humanos, no importa el área, como él decía, es algo bien abierto.
Adelso, vuelvo y te hago la pregunta, ¿por qué este Ya tema estoy aquí, sobre el ¿me ves? podcast? Sí, perfectamente. Ahora sí, Repite, por ¿por favor, qué como crees que un la corto República ahí Dominicana... de inmediato, se lo digo a mis estudiantes. Usted no va a hacer dinero para nada aquí en un mes. Si usted no tiene una marca personal muy poderosa, usted está comenzando a lanzar su proyecto desde cero, usted no lo conoce a nadie, la verdad es que se le va a hacer cuesta arriba comenzar a monetizar ese podcast. Es así, todos los proyectos son así, usted va a comenzar como emprendedor, como un proyecto personal, hablar de un tema que te interese, entonces al inicio no vas a monetizar tan sencillamente, las marcas no van a ayudarte, te van a decir, sí, te queremos regalar esto, promocionalo, te queremos pagar para que hagas publicidad. No es así, tú tienes que comenzar desde abajo a crear una audiencia, a crear contenido, a desarrollar ese hábito de crear, de publicar la información y todo un engranaje de marketing ahí bien fuerte para que comiences a monetizar eso. No es imposible, pero al inicio es difícil, es complicado. ¿Cuándo sabemos que podemos monetizar el proyecto? O sea, con la cantidad de seguidores, con la cantidad de veces que se multiplique, que se Con la, escuche. claro, con la cantidad, o sea, todo lo negocio en base a audiencia. Y si tú tienes como demostrar cuál es tu nivel de audiencia, entonces las marcas van a llegar. Eso es así. Si tú tienes tu público, mira, tú puedes mostrar tus métricas, es decir, yo tengo tantas personas inscritas aquí que me siguen en Spotify, que están inscritas en mi página web, que tengo en mi base de datos de email, tengo esta cantidad de personas, miren cómo me interactúan, miren cómo son los comentarios, y bueno, ahí de una vez te va a salir esa información y te dice cómo tú puedes monetizarlo. Otra cosa es que tú puedas subir ese contenido a YouTube y ya YouTube es otra plataforma y otra forma de también tú monetizar. Pero ellos tienen también sus reglas de juego. No recuerdo muy bien ahora, pero tienes que tener cierta cantidad de viewers, cierta cantidad de suscriptores y para poder monetizar ese canal. Sin embargo, Adelso, yo siento que las personas están queriendo tener su propio espacio, su propia voz, ser más independientes y no necesariamente monetizarlo. Ujú. Real eso. Sí, claro, yo soy un vivo ejemplo de eso. Yo quería tener mi propio proyecto, ser el dueño de mi show, ser el dueño de decir, yo quiero que las cosas se hagan así, yo quiero hablar de este tema, porque otras personas no están hablando de este tema, porque tal vez, no sé, no se lo permiten. Entonces, yo soy de lo que digo, cada quien tiene una historia que contar. La plataforma de podcast es la mejor manera para mí de tú poder compartir con el mundo sin tener que tú dar la cara, porque muchas personas dicen, hoy tengo que hacer un video y hacen un rechazo, porque tú tienes que entonces que producirte, crear un escenario que se vea bonito, que las luces, que la cámara, y ahí tú te paralizas mentalmente. Sin embargo, cuando tú dices podcast, solamente es la voz. Es, es más fácil hacerlo. Incluso cuando hago las entrevistas, siempre le digo de verdad cosas a las chicas que voy a entrevistar. Mira, a mí no me importa, tú no te tienes que producir, tú puedes estar con tu pijama, con tu pantufla de conejo, con tu mascarilla de aguacate y pepino. A mí solamente me interesa el contenido que tú ofrecerías, se mueren de la risa. Es verdad, sí, ay, qué chulo, qué sé cuánto. Porque es más sencillo y es verdad. Y no es verdad que la radio actual te permite esa facilidad. Porque yo fui a la radio cuando estaba haciendo la parte de Media Tour para el taller de podcasting y en la radio había más cámaras que en la televisión. O sea, tú vas a un estudio de radio y tienen 4 cámaras viendo de diferentes ángulos. Además de eso, los celulares, cada quien está haciendo un live. Cada persona ahí está haciendo un live para su audiencia. Y tú tienes cámara por todos lados. Entonces, la creación del podcast para mí y para muchas otras personas es mucho más fácil porque tú no tienes que producirte ni crear un escenario muy bonito para crear ese contenido de valor y compartirlo con el mundo o compartir esa información que solamente tú puedes compartir y ofrecer a ese público. ¿Cuál es la experiencia más agradable que tú has vivido haciendo podcast? Desagradable. Agradable. O sea, no sé, Agradable. alguien,
Ajá, que entrevistaste a alguien o que te tocó a ti de manera personal, no sé. Claro. Bueno, mira, cada entrevista tiene su historia, cada persona, tú conectas, por lo menos yo trato de conectar con la persona que estoy entrevistando, porque si no, no me sale una buena entrevista. Y las personas, cuando tú hablas, tú sacas energía a través de tu voz. Y las personas se dan cuenta si tú estás falsificando, si tú estás mintiendo, si tú te estás sonriendo, si realmente te impacta lo que es la información que estás dando o consumiendo. Y eso no se puede, tú sabes, como a decir una cosa por otra. Pero en cuanto a esa pregunta, eh, te lo comenté el día que tú me entrevistaste para tu programa hace varios años y fue con una persona que entrevisté de Miami, Juan Casimiro se llama, que cuando yo lo conocí por cosas de la vida y me dijo que quería que yo lo entrevistara para un tema y hablamos, hicimos la entrevista y muy bien. Cuando yo comienzo a investigar en internet quién es esta persona y comienzo a ver la biografía que él tiene, el tipo es de categoría mundial, o sea, y a mí me sorprendió el hecho de que él fue el que se acercara y me dijo, yo quiero que tú me entrevistes y quisiéramos esto, y esto. Hicimos varios episodios, diferentes temas. Y me sorprendió el nivel de humildad y sencillez que esta persona tenía. Y es una persona que, como te dije, de clase mundial. Que uno piensa que esas personas no se van a acercar a ti ni de que no. O sea, cuando tú estás comenzando, que tú no tienes nada de audiencia, que simplemente tienen una visión, como que te dan ese beneficio de la duda, de decir, este joven tiene algo, vamos a darle la oportunidad. Y cuando tú ves eso, tú comienzas a investigar quién es esta persona, yo me quedé como pasmado, me digo, wow, increíble que esta persona sea tan humilde, tan sencilla, tan genuina y que tenga este nivel de alcance en cuanto a su trabajo, en cuanto a su categoría. Para mí fue súper agradable eso, el tener esa amistad, que cuando él viene frecuentemente a República Dominicana, que nos juntamos, nos tomamos un café, nos tomamos algo, y siempre hacemos como un update de lo que estamos haciendo. Para mí, lo más bonito que yo he obtenido del podcasting, son las relaciones, el networking. Y te lo comentaba hace un tiempo sobre eso, las colaboraciones. El hecho de tú acercarte a alguien, hacer esa entrevista y luego esa persona te conecta con otra persona y tú comienzas a hacer amigos, que una de las razones por las cuales yo le puse podcast entre amigos era esa. Y tú comienzas a conectar con diferentes personas que hablan tu idioma, que quieren aprender, que quieren emprender, que quieren impactar el mundo, que quieren impactar a otras personas. Eso te llena de satisfacción, el tú encontrar personas que digan, wow, por fin encontré a alguien que piensa igual que yo, que hablamos los mismos temas o que tenemos la misma visión de querer aportar a otros jóvenes para que sean mejores, sacar el mejor potencial. Eso es lo más agradable que yo he tenido de este proyecto. O sea, que te aporta tanto de manera personal como... ¿Hacia dónde tú Ujú. quisieras llegar como podcaster? Ser uno de los mayores podcasters de mayor influencia en Latinoamérica, en el mundo hispanohablante. Esa es mi meta de aquí a 5 años. Por lo menos ser una persona de referencia en el área de podcasting a nivel hispanohablante. Me gustaría, Delso, que tú puedas dar tus contactos, porque sé que has estado organizando talleres sobre podcast, porque sé que dentro de las personas que se han conectado, hay personas, como yo decía, interesadas en involucrarse en este mundo. Entonces, que tú puedas quizás ser su mentor, que puedan... Sí, claro, mira, pues bueno, lo que están ya viendo, pueden ver que la cuenta es Adelso Urena, @Adelso Urena. Y también pueden entrar a la página web www.adelsourena.com. Ahí pueden ver los episodios, pueden contactarme, pueden mandarme una información. El email igual es adelsourena@gmail.com. Quienes están interesados pueden mandarme un email ahí o van a mi cuenta, al perfil de Instagram, le dan clic en el link que tengo en el perfil y ahí te dice para llenar un formulario para el próximo taller. Si alguien está interesado,
puedes llenar ese formulario, deja la base de datos, te llamamos, inmediatamente tenemos ya el taller listo para darlo. Que ahora mismo no podemos porque la situación del coronavirus, ¿verdad? Pero vamos a hacer lo posible. Y también para el boletín, porque en el correo electrónico cada cierto tiempo tú vas mandando informaciones donde uno va actualizando y puede comenzar a aplicarlo sobre marketing digital. También pueden escuchar la cápsula sobre marketing digital que él tiene en Millennials, que lo pueden escuchar todas las semanas y que nosotros también vamos compartiendo algunas cosas en nuestras redes sociales. Esa parte es muy importante. Adelso, ¿con quién tú sueñas entrevistar? ¿A quién sueñas entrevistar? Repite porque hubo un problema ahí de conexión. ¿Sueñas entrevistar? ¿A quién sueño entrevistar? Uy, ahí, bueno, mira, te lo digo, que si algún día hago una entrevista en inglés, me gustaría que fuera Pat Flynn. Yo tengo tanto por agradecerle a ese hombre, él ni me conoce, vive en Estados Unidos y él ni me conoce, pero por él yo inicié esto, por él inicié este proyecto, por él te conocí a ti, por él te conocí a tantas personas y mi mundo ha cambiado con la parte del podcast. Y si tuviera la oportunidad de entrevistar a alguien, aunque sea en inglés, hacer esa entrevista en inglés, me gustaría que fuera Pat Flynn, para simplemente decirle, brother, muchísimas gracias, tú no sabes lo que tú has hecho, y te lo quiero decir de frente, en vivo, público, grabado, y todo para dejarlo aquí grabado y compartirlo con el mundo. Tú dices eso, pero de seguro has impactado a muchas personas a través de los temas tratados. O sea, que quizás sobre el tema de procrastinar que tú mencionabas ahorita, mucha gente se ha sentido identificado con ese tema y quizás lo ha podido superar o en cosas nuevas, que eso es lo bonito de ese tipo de trabajo. Mira, en estos días me llegó un email que yo llegué categoría número 8 en Guatemala sobre emprendimiento en Apple Podcast. En toda Guatemala yo soy el número 8 en la categoría de emprendimiento en Apple Podcast. Excelente, felicidades. Y eso te dice, oye, eso es mucho, eso es mucho. Lo increíble es que me escuchen más allá que aquí, pero tú no sabes la cantidad de personas. O sea, lo bonito del podcast es eso, que tú no sabes a cuántas personas tú estás impactando con la información que tú estás compartiendo. A mí se me han acercado personas y me dicen, ¿tú quieres saber eso del podcast? Y yo, sí. Y tú no, yo escuché tal episodio y me encantó ese episodio. Fue como que tú lo hiciste para mí. Y tú no sabes la satisfacción que eso te causa. Eso es casi adictivo. El hecho de que una persona se te acerque y te agradezca de la nada por algo que tú hiciste hace un año y que le estás resolviendo un problema que está pasando actualmente. Eso no tiene precio. Es casi, para mí eso es adictivo. El hecho de que te agradezcan así, te dice, wow, ayudé a alguien y ni lo conocía. Y así como tú has tocado a muchas personas con diferentes temas, hay temas también que uno los elige porque quiere abundar más sobre ellos o porque quiere trabajárselos también de manera personal o profesional. ¿Cuál ha sido ese en tu caso? El tema que más ha impactado. A ti. Uh-huh. El tema que más me ha impactado, bueno, en este proyecto ha sido la parte de la mentalidad. A medida que voy rompiendo con creencias limitantes, veo que voy cada vez creciendo a otro nivel. El mismo hecho de yo hacer la parte del podcast, era que del taller del podcast, era algo que yo no me lo creía. O sea, ¿quién va a dar un taller? Aquí no se hace eso, no hay público. Pero el hecho de que yo lo lancé, eso rompió la limitante mental que yo tenía y de poder hacer eso salieron otras cosas. O sea, yo creo que yo fui el primer podcaster en Santiago crear un taller y de ahí me invitaron para otras conferencias, me invitaron para hablar sobre mi proyecto, me invitaron para hacer un taller que iba a ser para San Francisco, pero por toda la cuestión de esto del coronavirus no se pudo hacer. Pero entonces al yo romper esa limitante, yo sentí como que pasé a otro nivel. Y me doy cuenta de que cada vez que rompo con una alimentante mental, es como que mi mundo cambia, mi visión cambia, es como que algo se rompe, digo, yo puedo lograrlo, yo puedo llegar hacia allá, no es tan lejos, no es tan difícil, se puede lograr.
Entonces, por eso es la parte del crecimiento personal que lo agrego. A medida que voy avanzando, a medida que voy creciendo, a medida que voy creando más conciencia de ciertas cosas, entonces es como que voy superándome. Y no solamente eso, ayuda a superar a otras personas, porque entonces ahí vienen temas más profundos o temas que yo sé que puedan ayudar a otras personas a superar lo que ya yo superé. Es decir, que te sacan de tu zona de confort. Totalmente, totalmente. Excelente. Adelson, vamos a ir cerrando porque tú sabes que lo cortan si no cumplimos con el tiempo. Un mensaje final para aquellas personas que están interesadas en sacar ese podcast, que estamos en una cuarentena pasando por este proceso y quizás es una buena idea para que puedan hacerlo. Hola Patricia. Un saludo a Patricia. Mira, no esperes, en cualquier proyecto que hagas, no es solamente podcast, no esperes a tener los mejores equipos, no esperes a tener el mejor micrófono, no esperes a tener un host de pago. Comienza con lo básico, comienza con lo que ya tienes. Y tal vez tú dices, no tengo entrevista, no tengo a quién invitar. Comienza con un amigo. Tú tienes un amigo seguro que te puede ayudar sobre un tema o invitar a alguien que hable sobre ese tema. Comienza ya con lo básico, con lo que tienes disponible. No tienes que gastar una gran cantidad de dinero. Si es con el podcast, con el simple hecho de que tú tienes el celular, que ya tú puedes grabarte, ya con eso tú tienes lo suficiente. Tú tienes un equipo poderosísimo en un celular, que mucha gente invierte una gran cantidad de dinero conseguir un buen equipo de celular y no le sacan el provecho. Entonces, comienza con lo que tú tienes a mano y tira para adelante. Más adelante tú vas a ir cambiando, incluso hasta la visión. Tú puedes ir mejorando, tú puedes ir desarrollando nuevas habilidades. A mí nadie me enseñó a entrevistar, a mí nadie me enseñó, yo me lancé y punto. Y fue entonces desarrollando cómo hacerlo, cómo mejorar cada día. Eso es el consejo máximo que te puedo decir. No esperes a tener todo perfecto. Comienza con lo que tienes a mano y en el proceso vas a ir mejorando. Qué bueno que tú dices eso, porque en diferentes áreas a todos en algún momento nos pasa tener todo perfecto para poder salir, pero el tiempo va pasando, otras personas van tomando ventaja, el tema pasa de auge, o sea, vamos a hacerlo y en el camino vamos perfeccionando todo. Así mismo es. En el camino vamos a ir, o sea, disfruta el proceso. En el camino tú vas a ir desarrollando las cosas, tú las vas a ir perfeccionando. Y ni siquiera perfeccionando, porque tú siempre puedes ir mejorando ciertas cositas, que el equipo, que la forma de hablar, la forma de entrevistar, que la introducción, que la música, tú siempre vas a ir con una constante evolución. Eso es así, siempre. Adelson, muchísimas gracias por estas orientaciones sobre este tema tan interesante que cada vez está teniendo más auge en la República Dominicana. Ojalá muchas personas interesadas en este tema se acerquen a donde ti, porque te consideras experto en esa área. De hecho, eres uno de los pioneros en este país y así puedas llevar de la mano a todas esas personas que están interesadas en este tema. Sí, gracias. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad de compartir sobre este tema que me apasiona tanto y a todas las personas que nos están escuchando, que estoy a las órdenes y que si quieren saber más del mundo de podcasting o quieren consumir mi contenido, ya le dije la plataforma y la página web que pueden hacerlo. Pueden ir a cualquier plataforma de podcast, escriben mi nombre, Adelso Ureña, y te va a salir ahí y puedes ver las entrevistas y consumir toda la información de manera gratuita. Muy importante todas esas orientaciones. Gracias a cada una de las personas que se conectaron a través de las dos vías, a través de Adelso y de Millennials. Recuerden que Millennials Radio Podcast es una multiplataforma, somos charlas corporativas, también somos radio, puedes sintonizarnos sábados y domingos 10 de la mañana por Digital 95.5 y Arcoiris Digital, y también estamos en las plataformas sociales y terminando nuestro proceso digital ya ahora en cuarentena. Así que muchísimas gracias, esperamos que el tema le sea de mucha utilidad, Adelson.